la idea de esta unidad, la unidad 3, es presentar justamente algunas herramientas tecnológicas. Para eso he construido un pequeño itinerario que nos podría llevar a entender el uso de estas herramientas. Algunos fundamentos de las herramientas mismas, tal cual se han clasificado dentro de este curso, algunas tendencias muy generales en el uso, ahora que venimos además de todo lo que pasaba en los últimos 2 años, y les quiero presentar una herramienta que hemos desarrollado muy pequeña, muy versátil, que es un Canvas, ¿no? Educación 4.0 para elegir algunos tipos de herramientas. Entonces, bueno, antes quisiera decirles que he hecho una especie de matchup, una especie de mix con diferentes cosas que he ido presentando en los diferentes espacios que se me ha permitido, que se me invitaba a que Penser, lo cual agradezco nuevamente. Entonces, seguro, si alguien ya me conoce, verá algunas cosas de las cuales hemos tratado antes. Sin embargo, la idea es un poco ahora ver hacia adelante, ¿no? Esa es la idea. Entonces, venimos de 2 años, les decía, de este cambio fulminante que tuvo la pandemia, que nos llevó a esta enseñanza remota digital de emergencia, que no ha sido otra. Rápidamente tuvimos que enfrentarnos a este cambio que no fue paulatino, sino fue accidentado. Como bien decía hace un rato Mariela, todos corrimos al Zoom, comenzamos a utilizar otro tipo de herramientas, básicamente para mediar de forma sincrónica los contenidos, de no dejar de hacer el proceso de enseñanza en muchas ocasiones, digamos, bajo ciertas circunstancias, y de tratar de generar ciertos aprendizajes que para algunos, de hecho, fue traumatizante, para otros un poco menos, otros han encontrado la suerte de tratar de utilizar estas herramientas de la mejor forma, y que ahora, de repente lo ideal, lo que se me ocurre, es que esta enseñanza remota digital de emergencia se convierta en lo que se denominaba en Penser Educación 4.0, ¿no? Una enseñanza digital. Eh, que trate justamente de no perder la oportunidad de utilizar estas herramientas que creo que sí ayuda, ¿no? Sé que la herramienta finalmente, valga la redundancia, no es el fin, pero sí es un medio interesante que me permite llevar a cabo este proceso educativo y generar aprendizajes en nuestros estudiantes. Yo creo que haríamos mal en dejar de pasar esta oportunidad. Entonces eso, el proceso educativo tiene un propósito, siempre, ¿no? Y la idea es de que este proceso sea altamente planificado. Yo hablo, y creo que mis antecesoras también, de generar aprendizajes, más que enseñar. El proceso mismo debe ser enriquecido de las mejores formas posibles. Y si una herramienta, digital o no, puede ayudar a enriquecer este proceso, bueno, espero que sea bien recibido. Ya se habló bastante sobre las teorías constructivas del aprendizaje, que empezaron con Piaget, pero que traían además todo el conductismo atrás. Los estudiantes son constructores activos de significados, eso es lo que debemos de ir rescatando. Eh, las taxonomías, ha habido por ahí 2 o 3 preguntas, probablemente la más conocida, la más utilizada, es la de Bloom, que tiene gente que la apoya, colegas que la apoyan, pero también tiene muchos detractores. Habría que ver, ¿no? Por ahí se hablaba de la taxonomía digital de Bloom. Bueno, ahí hay mucho, como decimos, pan por rebanar, ¿no? Hay otras taxonomías que de repente son un poco más modernas, y ojo que de alguna forma conocemos esta taxonomía de Bloom solamente en parte, que es lo que generalmente vemos en la famosa estrella de Bloom o la pirámide de Bloom, etcétera, etcétera.
el aprendizaje significativo, establecer conexiones con los entornos, de que el estudiante tenga no solamente eso que decían el ser y estar, sino además aprender, ¿no? Aprender y aprender para la vida, etcétera, etcétera. Yo siempre me refiero a este señor, a Seymour Papert, que fue alumno de Piaget, que comenzó o implicó, presentó la teoría del construccionismo, que voy a explicar un poquito más adelante. Eh, en los 70, 80, comenzó la inteligencia múltiple de Howard Gardner, sobre la cual prácticamente se ha construido todo lo que ha venido en los últimos años, el tema de competencias, la neurociencia, etcétera, etcétera, y que fundan con este señor, con Perkins, lo que hicieron referencia, hizo María la referencia hace un rato, al proyecto Cero de Harvard, de la Escuela de Graduados en Educación de Harvard, y proponen la teoría 1 o el Teaching for Understanding, ¿no? La enseñanza para la comprensión. Muy interesante, uso de rúbricas, comenzar a descentrar la educación o el proceso educativo, no tanto en el docente, sino comenzar a centrarlo en el estudiante. Yo siempre rescato y comento algo que decía Perkins, ¿no? Algo que ellos llaman el aha moment, ¿no? ¿No? Cuando, o sea, ¿cómo se da cuenta de que un estudiante está aprendiendo? Cuando se le explica algo, se le enseña algo, cuando llegamos a la práctica algo y el alumno hace, ajá. Eso es un signo de entendimiento y que tiene todo un bagaje de investigación atrás. Es muy interesante. Me mucho gusto que se comentara esto. Las condiciones de aprendizaje, que son todas las influencias externas que proponía Gagné, este señor que comenzó a presentar los temas de componentes, de fundamentos, pero sobre todo la teoría transaccional de la instrucción, ¿no? Merrill. Gran parte de lo que conocemos en evaluación, gran parte de lo que se ejecuta ahora, tiene que ver mucho con las propuestas de este señor. Y ahí está la teoría, la paso rapidito. Seymour Papert presentó en los años 70 algo que se llamó la tortuga y que fue denominado después, se convirtió en el lenguaje logo, ¿no? Y probablemente sea uno de los primeros instrumentalistas que llevó este tema de las tecnologías para la enseñanza, sobre todo de niños y niñas, de pensamiento computacional. Su propuesta era bastante sencilla, ¿no? Un lenguaje de programación que utilizaba un artilugio, parecía una tortuga, lo que vieron hace ratito, y que con ciertas instrucciones sobre un papel iba dibujando o haciendo una serie de dibujos, ¿no? Esto que se utiliza mucho, esto es ya un instrumento, una herramienta tecnológica, se ha venido utilizando en los años, y una de las encarnaciones más, digamos, modernas es Scratch, que es un entorno de programación gratuito, se lo pueden bajar de esta dirección, y genera o se utiliza para enseñar pensamiento computacional o esquemas, unos primeros esquemas de programación a niños y niñas. Muy interesante. Ok, entonces, esto me lleva a decir de que existen básicamente en computación, en informática, en ingeniería de sistemas de información, dos componentes, de los cuales siempre se habla, ¿no? El hardware y el software. El hardware son todo el fierro, la cuestión física, todo lo que podemos palpar, cables, teclado, computadoras, etcétera, pantallas, etcétera, 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 tablets, mouse. Y software es el programa. El software es como, o sea, el hardware sin software no sirve. El software son los programas que hacemos los humanos para que este hardware haga algo, ¿no? Para que la computadora responda. Todo lo que está detrás de esto, de la pantalla, del Zoom, del YouTube, todo eso es software. Software, pero además hay otro componente al cual no le damos mucha atención, humanware, ¿no? Los usuarios, nosotros, los seres humanos, ¿no? Los seres humanos son los que finalmente hacemos que todo esto funcione, ¿no? Los que estamos detrás y los que estamos ahí viendo que estos tres elementos
se integren y tengan algún tipo de funcionalidad para lograr un propósito. Entonces, cuando ya establecemos un propósito, ya tenemos un sistema informático, ¿no? Información automática, informático, ¿no? Sistema informático. Ahora, si este proceso o este propósito deriva en que va a tratar de educarse a una persona, tratar de generar ciertos tipos de aprendizaje, ya estamos hablando de un sistema informático de aprendizaje. Entonces, si a esto se le denomina de muchas formas, ¿no? Computer-based learning, aprendizaje basado en computadoras, eh, quién sabe, online learning, ¿no? Aprendizaje en línea, eh, aprendizaje a distancia mediadas por computadoras, etcétera, 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 pero básicamente es un sistema informático de aprendizaje, donde estos tres elementos tienen como propósito tratar de generar aprendizajes. Y ojo, nosotros como profesores, ahí sí, y en este sistema que está tratando de generar aprendizajes, somos probablemente la piedra angular del sistema, ¿no? Porque nos va a tocar decidir qué tipo de herramientas vamos a utilizar para generar estos aprendizajes, ¿no? Cómo educar a nuestros estudiantes. O sea, la pregunta es bien amplia, probablemente los cuestionamientos sean muchos, ¿no? Pero ojo que si hablamos de tecnología educativa podemos hablar de una pizarra y de una tiza, ¿no? Entonces, y eso nos va a llevar hacia adelante en la historia y hacia adelante en la toma de decisiones para ir generando espacios donde se pueda enseñar de una mejor manera, pero siempre con el propósito de educar y por lo tanto generar aprendizaje. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Ok, algunas herramientas desde el punto de vista de la categorización que se le ha dado en este curso. Hay herramientas orientadas a la docencia, herramientas orientadas al aprendizaje, herramientas orientadas a la investigación y al desarrollo profesoral. Entonces, en base a la funcionalidad que tienen estas herramientas, que son N, siempre van a seguir apareciendo herramientas, hay algunas que las hemos utilizado, hay otras que no, hay cientos, me atrevería a decir que miles de herramientas, pero hay que conocerlas, ¿no? Hay que tratar de entenderlas para saber utilizarlas. Entonces, si me permiten esta primera clasificación, por su funcionalidad, ¿no? Aplicaciones para comunicación sincrónica, para comunicación directa. Estamos utilizando una ahorita, Zoom, pero también hay Jitsi, también hay el Google Meet y hay otros jugadores menores en estos momentos, después de todo lo que sucedió en los últimos tiempos, ¿no? Web, GoToMeeting, Skype. ¿Funcionan? Claro que funcionan. Para enseñar sincrónicamente, y deberán tener pues ciertas funcionalidades, ¿no? Que debemos de conocer. Pero también existen sistemas de administración de aprendizaje, ¿no? Gestores de aula, que están más ligados con el tema de la docencia de aprendizaje porque integran un conjunto, además, podríamos decir, de funcionalidades que le permiten al profesor seguir la ruta de aprendizaje que tienen los estudiantes. Moodle, creo que todos lo conocemos, o gran parte de nosotros, Canvas, Blackboard, el Microsoft Teams, que se ha utilizado también durante estos meses, y el Google Classroom. Edmodo es un tipo muy especial de gestor de aprendizaje, que básicamente es una red social muy parecida a Facebook, ¿no? Pero que está hecha o está construida como herramienta funcional para ejercer docencia y generar aprendizaje. De repente los que más se han utilizado son aquellos que agrupan una cantidad conocida de herramientas, ¿no? Microsoft Teams, por ejemplo, tiene el Teams mismo, o sea, para poder tener comunicación sincrónica, etcétera, etcétera, pero también agrupa algunas aplicaciones que nosotros ya conocemos, ¿no? PowerPoint, Word, Excel, los formatos, el Outlook, el correo, etcétera, etcétera. El G Suite for Education, que ahora se llama de Google, que ahora se llama Google Workspace o Google Workspace for Education, que agrupa también pues todas las herramientas, ¿no? El Calendar, Google Meet, Google Docs, etcétera, etcétera, etcétera,
el Jamboard ahora para hacer todo el tema de presentaciones, y que las integra a través del Google Classroom. Es muy interesante, porque por ejemplo el Google Classroom tiene una funcionalidad para trabajar con rúbricas, que de repente muy poco de nosotros conocemos. Pero hay que ir indagando, hay que ir tratando de avanzar en ese sentido para poder utilizar en nuestra práctica. Moodle y Edmodo, les decía, Moodle es probablemente la más conocida, ¿no? Aparte de eso, que son gratuitas, ¿no? Las anteriores tienen cierto grado, o sea, hay versiones gratis, hay cierto grado de uso. Bueno, durante la pandemia se liberaron estas herramientas, pero estas siguen siendo gratis hasta ahora, ¿no? Canvas, también, yo sé que en algunos países de Latinoamérica, sobre todo en Centroamérica, se ha utilizado mucho Canvas, también nos permite tener la comunicación síncrona, asíncrona, los foros, etcétera, etcétera, y tratar de vincular todas esas actividades a través de este gestor de audio, ¿no? Entonces, hay que probarlas, las herramientas hay que verlas. Hay ciertas herramientas de interacción que seguro conocen, el Mentimeter es una de ellas, el Classroom, Whiteboard, el Doodle, el Miro, Google Drive, o sea, por ejemplo, ¿no? Alguien me preguntaba cómo hacer un portafolio digital, fácilmente se puede hacer con Google Drive, sin ningún problema. La cuestión es, nuevamente, tratar de conocer la herramienta, tratar de experimentar con ella y ver cómo podemos utilizarla. Algunos programas o plataformas de apoyo a la investigación. Está CORE. CORE es una iniciativa para fomentar el uso gratuito de papers o de investigación, digamos, de alta calificación, que están indexados, pero que son recursos open, ¿no? Abiertos. Zotero es una aplicación muy interesante, es un gestor bibliográfico gratuito. Mendeley, bueno, es una red, también tiene un gestor bibliográfico, pero también se hace como una especie de red entre científicos, igual que ResearchGate, ¿no? LA referencia es muy poco conocida, pero es un repositorio de repositorios, ¿no? De acceso abierto de todos los países de Latinoamérica, bueno, de gran parte de ellos, ¿no? Y es muy interesante. Esto porque siempre lo digo, LA referencia tiene justamente la producción de investigación que hay en Latinoamérica y que parece, se podría conversar al respecto, no aparece en los grandes buscadores de referencias en el resto del mundo. Obviamente nosotros producimos menos, pero producimos. Entonces, acá hay papers que pueden ser visitados de forma gratuita, además. El Turnitin, bueno, ya todos lo conocen, investigación, chequea las producciones que hagamos nosotros en investigación, los papers, ¿no? Y da un resultado del análisis del grado que podría tenerse de copia, de plagio, ¿no? El Turnitin lamentablemente es pagado, no hay una versión gratuita. Hay otros, pero que tienen menor uso. RStudio, que es un software, un programa y es un set de herramientas abiertas, gratuitas, muy interesantes, se utiliza en todo el mundo. Y el PSPP, no me he equivocado, es la respuesta de una universidad norteamericana. Es un software para estadística descriptiva, que es gratuito también, lo bajan, se instala y ya está. Entonces ahí tienen cierto grado eh, de apoyo en lo que respecta a esto. En lo que respecta a plataformas de indexación de papers o plataformas donde yo pueda buscar información indexada, bueno, están las pagas, Web of Science, Scopus, pero que también tienen opciones de búsqueda que son gratuitas, que hay que buscarlas. Cielo es una gran red iberoamericana de publicación muy altamente calificada. Realic, que es mexicana, y el Latin Index, que probablemente todos conozcamos. Pero también hay algunas opciones que son totalmente abiertas. Por ejemplo, el directorio de acceso abierto o de revistas de acceso abierto, ¿no? Del directorio of Open Access Journals, o DOAJ. Uno ingresa, pone DOAJ en la computadora, en el buscador,
Y hay un montón de información. Está el Google Scholar, Core, que ya les decía, y está la red de publicaciones sociales, la SSRN, muy interesante también. Science Direct, que probablemente la conozcan, la referencia y lo que siempre debemos de buscar si es que estamos tratando de ingresar a este tipo de apoyo a la investigación y si buscamos la gratuidad, es este sello, ¿no? El sello de Open Access. En gestores de trabajo en equipo que están bastante ligados a la investigación, para manejar equipo de investigación, sobre todo los estudiantes, yo recomiendo siempre Trello o Trello, es gratuito también, muy versátil, y se conecta además con Moodle, se conecta con Classroom de Google, pero hay otros, ¿no? Storm, Asana, Kanban, pero tienen ya funciones pagas, ¿no? El Trello es muy, muy importante, muy interesante. Una de las cosas que debemos de buscar es fomentar usos educativos de las redes sociales, yo siempre lo digo, porque nuestros estudiantes, si no todos, la gran mayoría, tiene su WhatsApp, tiene su cuenta en Instagram, tiene Facebook, o Meta, versus Meta, como se llama ahora. El Edmodo, que les decía hace un rato, que es gratuito, que es una herramienta muy importante, es un app, se pone en el teléfono, lo puedo abrir en la computadora y puedo generar ahí las clases, puedo hacer presentaciones en vivo, síncronas, etcétera, etcétera. Pero es un sistema de mensajería, Edmodo, y además muy similar al Facebook, pero exclusivamente para acciones de tipo educativo. Y esto se le suma a YouTube, Vimeo, etcétera, etcétera, que son plataformas de video que pueden ser integradas a mis intenciones como profesor. En el desarrollo del profesorado, que era una de las categorías que se había implementado, que se había puesto en este curso, me atrevería a decir que están los MOOCs, ¿no? Los Massive Online Open Cursos, ¿no? Cursos masivos, abiertos, ¿no? Que cada vez, dada la demanda, están ya comenzando a costar, ¿no? O sea, hay esquemas donde son gratis, hay cursos que son gratuitos, en estas plataformas que les comento, ¿no? Miriada X, por ejemplo, o Miriadax, tiene una oferta muy interesante. edX es otra plataforma, y Coursera, probablemente en Latinoamérica sean los más conocidos. Udacity es otro, pero que tiene costo, ¿no? En estos encontramos aún cursos que son completamente gratuitos. Y créanme que hay cursos que son muy interesantes. Otra de las cosas que les quería mostrar es esta iniciativa del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que se llama Open Courseware. En el Open Courseware uno encuentra toda lo que se producen en los cursos del MIT y de sus entidades asociadas de forma gratuita, ¿no? Que pueden ayudar en mucho para no copiarlos, sino más bien verlos, estudiarlos, analizarlos y poder replicarlos de alguna u otra forma en nuestra propia práctica, ya sea en la universidad o bajo el contexto que ustedes crean conveniente. Y obviamente está Penser. Penser ha desarrollado y viene desarrollando desde hace ya un par de años una serie de cursos que tienen que ver como que implica y siempre tiene cierto grado de implicancia social y de querer desarrollar las capacidades de los profesores y sobre todo compartir lo poco o mucho que podamos conocer nosotros, de convocarnos, de tener esta charla, de tener estos intercambios que por toda la experiencia que tenemos son sumamente fructíferos. Entonces, ahí está Penser. Ok, ¿qué tendencias me gustaría tratar? Voy a hablar un poquito de la Agenda 2030, un poco más de gamificación. Hay algunas tecnologías post pandemia que en realidad son las tecnologías que ya estaban ahí o ya están acá y que pueden ser utilizadas a nivel de la generación de aprendizajes.
y finalmente un poquito sobre analítica de aprendizaje, casi nada, porque justamente mañana ya hay una unidad específica, es la unidad 4, si no me equivoco, sobre analítica. Una introducción breve. ¿Qué es la Agenda 2030? La Agenda 2030 de las Naciones Unidas trata sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible al año 2030. Se ejecutó después de los Objetivos del Milenio, fue presentada en el 2015 y se espera, tiene ciertos indicadores, ¿no? Que nos llevan a pensar que nuestro mundo va a ser mejor dentro de algunos pocos años, ya falta poco, digamos, para el 2030, y hay que ver cómo las universidades, los tecnológicos, todas las entidades educativas de alguna u otra forma pueden ser la palanca necesaria para que estos objetivos se cumplan, ¿no? Esto es algo que se ha visto en los últimos 2 años, es una tendencia en todo el mundo ahorita de cómo vamos a hacer que nuestros esquemas dentro de estas organizaciones educativas puedan ayudar a que se cumplan, ¿no? Se ha escrito mucho, por ejemplo, cómo empezar o cómo introducir, cómo iniciar los objetivos de desarrollo sostenible en las universidades. Hay mucha información, si ustedes googlean van a encontrar ahí bastante. Algunas instituciones de cómo han implementado los objetivos estos de la Agenda 2030. GANI, que es una red de universidades globales para la innovación, ha trabajado mucho esto en Europa, y ahí se lo dejo para que lo vean. La intención es, en este caso, yo he puesto universidad porque es donde yo me desenvuelvo, es de que toda la masa universitaria, la comunidad universitaria, a través de acciones gestionadas y sostenibles en el tiempo, busque beneficiarios en su comunidad a nivel nacional, regional, internacional, pero que apunten al logro de estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Esa es la Agenda 2030. Y nuevamente le digo, ¿no? Todas las instituciones, la Asociación Internacional de Universidades, etcétera, etcétera, están tomando muy, muy en cuenta la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Es algo que tenemos que comenzar a ver. ¿Okay? Y es una tendencia. Gamificación. Todos los juegos te hacen aprender algo, ¿no? Porque tienen reglas, porque logramos un objetivo, porque avanzamos hacia algo, pero la idea de la gamificación o de la lúdica educativa es de que tengan un propósito ciertamente educativo, de que este juego se convierta en un instrumento que genere un aprendizaje deseado y por lo tanto es planificado, ¿no? Se tiene que planificar. Todos los juegos, como les decía, pueden llevarnos a entender de alguna forma y obtener cierto grado de aprendizaje en ciertas cosas, todos, ¿no? Desde el monopolio, el ludo, etcétera, etcétera. Pero también hay ciertos juegos con base tecnológica que yo considero son en realidad no tanto el futuro, sino el presente que deberíamos aprovechar para ir avanzando y utilizarlos en nuestra práctica docente. Lo que ustedes están viendo sucedió hace ya 5 años, me parece, el Pokémon Go, el famoso, y que andaba pues la gente por las plazuelas, por las plazas, capturando estos bichos con el móvil, ¿no? Con el celular. Entonces, lo que cabría preguntarnos es si esto puede ser utilizado, esto se llama realidad aumentada, si podemos utilizarlo para nuestra práctica educativa, ¿no? O cómo podríamos utilizarlo. Entonces, algunas tecnologías post-pandemia en la educación tienen que ver con la ciencia de datos o Big Data. Es increíble la velocidad con que los datos se duplican en Internet, ¿no? Es increíble, cada vez es más rápido. Está la tecnología blockchain, que es un poco difícil de repente de entender como informática, pero que es bastante sencilla de utilizar a la final, ¿no? Está la educación asistida por inteligencia artificial, la impresión 3D en casa, que antes costaba un mundo de dinero, ahora cuesta mucho menos, está mucho más accesible al bolsillo, digamos, de cada uno de nosotros. Pronto, yo espero que tengamos impresoras 3D en las casas, y probablemente, desde mi punto de vista, la tecnología
que pueda utilizarse de una forma, digamos que está más rápida de ser utilizada, que ya se utiliza, es la realidad inmersiva, que es la realidad virtual más la realidad aumentada. Entonces, acá vamos a tener, y parte todo, desde la cuestión de que tenemos una cantidad N de datos, ¿no? O sea, el flujo de 0 y 1 a través de las conexiones tecnológicas de diversa índole genera muchísima información. Esta información puede ser analizada, que es parte de las técnicas de Big Data, también genera que los equipos, el hardware, tenga cada vez más interconexión a través de lo que se llama el Internet de las Cosas o el IoT, pero nuevamente, ¿no? ¿Qué provecho educativo podemos tener con estas tecnologías? La inteligencia artificial está ayudando a hacer entornos adaptativos de aprendizaje y por lo tanto personalizar de alguna forma los procesos de aprendizaje que puedan tener nuestros alumnos. Créame que sí se puede. Este es un ligero ejemplo de la impresión 3D en casa. Es una impresora que puede ser fácilmente, se pone en una mesa, se hacen los programas, y lo interesante es de que puedo tener la posibilidad de moldear y hacer cosas. Yo soy ingeniero, y esto es sumamente importante para nosotros, pero habría que buscarle, ¿no? Habría que ver cómo utilizamos estas tecnologías, que no son nuevas, que ya están ahí para poder ser utilizadas. Hasta hace unos 5 o 6 años, una impresora de este tipo podría costar 10.000, 11.000 dólares, ahora se pueden conseguir por 2.000 dólares, que no es tan caro, y yo pienso que cada vez que se vayan promocionando más, van a costar mucho menos. Ok, la robótica educativa, esto ya se viene utilizando, y el tema este del flujo de data que tiene que ver, o sea, que es muchísimo en el planeta, tiene que ver con el aprovechamiento de una nueva tecnología que seguro han escuchado, que se llama el blockchain. Blockchain, si lo traducimos, es algo así como el encadenamiento de bloques, ¿no? Y son porciones de información que se van validando por ciertos algoritmos y que se van uniendo entre sí. Pero la información está desperdigada, la información está altamente distribuida en diferentes partes del planeta, y para poder unirla, alguien tiene digamos, como una especie de mapa de la estructura. Y ese mapa, a su vez, también está distribuido. Entonces, la posibilidad de que esto se altere es bastante poca. Es casi imposible alterar una cadena de blockchain, si se quiere una cadena de bloques. Y esto, llevado a la práctica educativa, nos podría ayudar a tener, por ejemplo, un CV digitalizado perpetuo, ¿no? Con la tecnología blockchain, y que yo pueda caminar por el mundo y ser reconocido por los logros que tengo en esa cadena de bloques. La tecnología es, como le decía, es un tanto difícil de entender a nivel informático, pero su uso es bastante sencillo. El blockchain, ¿no? Ok, entonces una de las tecnologías probablemente, desde mi punto de vista, ¿no? que va a ser de mucho uso y que debió ya usarse antes, es la virtualidad, la realidad inmersiva, etcétera, etcétera. Esto ya se usa, o sea, esto no es una novedad. Probablemente estos ejemplos que estoy poniendo son nimios, ¿no? Ciertamente de alguna u otra forma infantiles, pero fíjense el grado de utilidad que podrían tener con nuestros estudiantes en cualquier nivel, ¿no? Tener un libro que puede ser, al cual se le puede dar vida, entre comillas, o sea, podría ser muy interesante, pero no solamente eso, ¿no? O sea, se puede tener una serie de filmaciones, una serie de modelos, digamos, que se pueden plasmar y que van a facilitar la comprensión, de la cual se hablaba hace un rato, de nuestros estudiantes. Ahora, ¿esta tecnología es muy cara? No, no es cara. Es más, hay mucha tecnología que es open, de open access, o sea, de acceso abierto, y que puede ser utilizada.
La cuestión es de que hay que ver las herramientas, ¿no? Hay que ver qué es lo que puedo yo usar y poner al alcance de mis estudiantes. Y obviamente lo que esperamos es de que esa tecnología inmersiva de realidad virtual pueda ser utilizada con fines educativos. Ya está siendo utilizada, pero se debería utilizar mucho más. Ok, quisiera referirme, como les decía, a las analíticas de aprendizaje. Básicamente, ¿qué son las analíticas de aprendizaje? Tengo unas fuentes de datos demográficos, académicos, de actividades de aprendizaje, del contexto financiera, sociales, de la red, etc. Y entonces yo tomo toda esa información y comienzo a aplicar una máquina analítica, que sería la que está acá en medio, y que por medio de estadísticas comienzo a encontrar tendencias, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo hacemos, ¿no? De alguna u otra forma, ¿quién no ha generado una hoja en Excel o en cualquier hoja electrónica con las notas de sus estudiantes? Y de repente ha guardado esas hojas de semana en semana, de mes en mes. Entonces yo con toda esa información que recojo, digamos, de un semestre, de 6 meses, yo puedo decir de repente que tal mes los resultados de aprendizaje de los estudiantes subieron o bajaron. O puedo determinar en qué punto del curso las notas han sido las más bajas. O cuáles resultados de aprendizaje necesitan reforzar o cuáles no. Y todo este análisis, todas estas tendencias, las puedo llevar a lo que se conoce como dashboard, ¿no? Un cuadro, ¿no? Un panel, un sistema de información, ¿no? Que me permite de una sola vista tomar algún tipo de decisión con respecto a esas analíticas. Okay, por ejemplo, acá tienen un sistema de análisis de Learning Analytics para Moodle, ¿no? Que da un montón de información, como ustedes ven, y si yo entro a cualquier parte de aquí, puedo ir entrando y entrando y adentrándome en la información hasta llegar a la información personalizada de cada uno de los estudiantes. Esto es muy interesante, ¿no? Porque me permite tener cierto grado de control con respecto a lo que va sucediendo en mi curso. Analítica de aprendizaje. Esto seguro lo van a ver con mayor detenimiento mañana. Yo quería dejarles este libro que acaba de salir hace, me parece que un par de semanas, quizás 10 días, de la Sociedad para las Analíticas de Aprendizaje, para la investigación de analítica de aprendizaje, es gratuito. Tiene como 250 páginas, me parece, pero es muy interesante, ¿no? Ahí está toda la información sobre analítica de aprendizaje, desde lo más básico hasta investigaciones muy, muy recientes. Bájenselo. Ok, por ejemplo, una aplicación de una herramienta interesantísima de realidad aumentada, a la cual siempre yo me refiero, es el Floop. Floop te permite a través de un móvil o celular o de una laptop crear una red, ¿no? De mensajería con nuestros estudiantes. Es muy fácil de utilizar, muy sencilla, se parece mucho al WhatsApp, ¿no? Y es gratuita además, ¿no? Bueno, la versión gratis permite manejar 50 estudiantes por curso. Esa es la única limitación, pero puedo tener N cursos. La idea es de que el estudiante le puede tomar una foto a su trabajo, o yo puedo tomar una foto al papel, ¿no? Y sobre el papel yo voy haciendo anotaciones, ojo, digitales, ¿no? Y sobre esas anotaciones yo puedo hacer comentarios. Entonces esto refuerza lo que hace un rato se decía, que es la retroalimentación con los estudiantes, calificación virtual. Y se va creando una red interna, que es donde solamente puede entrar el estudiante referido, y el profesor obviamente, y se le da retroalimentación personalizada, ¿no? Total y absolutamente personalizada. Muy interesante, Floop. Floop la tienen en su versión gratuita en www.floopedu.com y yo les ruego le den una mirada, muy, muy interesante. Ok, llegamos entonces al Canvas de Educación 4.0, que es una propuesta de nosotros que lo hicimos hace ya un año
Y la idea es justamente tener un formato donde podamos elegir una herramienta digital, ¿no? ¿Qué aspectos de enseñanza, aprendizaje, evaluación quiero enriquecer? Este es el punto clave, digamos, lo que está en el centro, lo que va en anaranjado. Y luego, medio, cómo me comunicaré con mis estudiantes. Por ejemplo, ¿no? Puedo decir acá, el punto clave es evaluación, ¿no? Ahora, quiero evaluar a mis estudiantes. ¿Bajo qué medio me comunicaré con mis estudiantes? Digamos móvil. Ok. Ahora, ¿qué características necesito encontrar en la herramienta? Bueno, una de las características podría ser la retroalimentación, mensajería personalizada, etcétera, etcétera. ¿Conozco cómo utilizar la herramienta? Probablemente sí, probablemente no. Y dependiendo de eso, si conozco o no, qué tiempo tengo para iniciar su uso. Y eso va a depender mucho si conozco o no la herramienta, porque si es una herramienta que la necesito utilizar ya, la curva de aprendizaje probablemente sea muy pronunciada. Entonces, pero si tengo el tiempo suficiente, puedo experimentar, puedo aprender, etcétera, etcétera. Hay herramientas que son sumamente complejas, pero hay otras que son muy sencillas. Entonces, ¿en qué dispositivo se utiliza la herramienta elegida o la que voy a elegir? Un móvil. Ok. ¿Es necesario un dispositivo adicional? Probablemente no. La herramienta, por ejemplo, el FLUT. El FLUT, lo que les mostraba hace un ratito, ¿no? Bueno, www.flutedu.com, etcétera. La versión es gratuita, la capacitación no cuesta nada, hay un montón en internet. La inversión como herramienta probablemente sea cero, la capacitación, no lo sé, podríamos capacitarnos de forma paga, no sé, algunos dólares por ahí. El dispositivo, ese sí va a costar. En Perú un celular de media gama puede llegar a costar $120 o un poco más, y hay un total ahí, ¿no? Y la contingencia, la idea de que en este Canva yo pongo, o sea, qué acción debo tener lista en caso existan dificultades o limitaciones con el uso de la herramienta. Ok, o sea, si por ejemplo el móvil no funciona, no hay comunicación, debo de tener alguna u otra forma de comunicarme, ¿no? Si la misma herramienta no funciona, probablemente pueda hacer mensajes por WhatsApp, no sé. Entonces, este es un Canvas que ya lo vienen utilizando, lo presentamos, como decía, hace un año, y que ha enriquecido la elección de herramientas de una forma muy interesante. Ahí está el formulario, lo llenan y se pueden bajar la herramienta, es totalmente gratuito. Ok, entonces, algunas cosas para ir terminando. Hay que seguir planificando, hay que planificar, planificar y planificar. Hay que centrarse en el proceso de aprendizaje. Acuérdense, yo estoy totalmente de acuerdo, las herramientas no son el fin, las herramientas digitales, pero sí son un medio muy atractivo, que bien utilizadas pueden servir como medio para generar y ayudar y apoyar este proceso de aprendizaje. Y ojalá que no se pierda el uso de herramientas digitales, eso considero que es importante. Sin dejar de lado la cuestión humana de la educación, con la cual yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Lo decía Mariela hace un rato. Sin embargo, estas herramientas pueden ayudar, y si ayudan, en buena hora. Hay que explorar las necesidades de sus estudiantes, no es lo mismo utilizar una herramienta que otra, hay algunos que no pueden acceder a esa herramienta por algún motivo. Hay que explorar el entorno de esos estudiantes. Una encuesta de qué medios tecnológicos utilizan puede ser muy interesante al inicio de la formación, etcétera, del curso. Centrar su práctica en el estudiante, no hay otra forma, hay que centrar en el estudiante. Hay que practicar con la herramienta previamente, o sea, que no nos coja pues, con una función que no conocemos o algo por el estilo. Y hay que centrarse en la herramienta, ¿no? Porque a veces uno trata de utilizar un montón de cosas que a la final ninguna utiliza bien. Y hay que aprovechar definitivamente la vuelta a la presencialidad. O sea, estamos saliendo, aún no salimos del todo, pero estamos saliendo de un proceso que ha sido traumático, que nos ha forzado a utilizar todas estas cosas, pero ojalá no se pierda. Ojalá podamos seguir utilizando estas herramientas para hacer eso que en algún momento se ha llamado las aulas invertidas, ¿no? Los
Classroom, que ahora probablemente y ojalá sean la norma, ¿no? Tratar de que los contenidos y la parte del contexto sea explorado por los estudiantes antes de las clases para que las clases o presenciales, obviamente con la seguridad del caso, con todos los elementos necesarios, puedan hacerse y centrarse ya en probablemente la práctica o generar procesos de aprendizaje de un grado cognitivo superior, en la creación, en la aplicación, etcétera, etcétera, ¿no? En valorar, en evaluar, en crear, ¿no? Y que los contenidos sean vistos a través de la red probablemente o bajo el uso de algún tipo de herramienta. Ok, entonces recordemos que esto es planificado, de que es un trabajo en equipo y que finalmente todos debemos de apoyarnos. La vuelta a la presencialidad va a necesitar un grado superlativo de readaptación de todo. Son 2 años que, bueno, ahí están. Pero ojalá que todos regresemos con salud y ojalá que los propósitos y objetivos que ustedes se propongan lleguen a lograrse con éxito.